Buenas noches, mi nombre es Edwin Martínez. En este video hablaré acerca de qué son los nervios craneales, cómo se pueden clasificar, cuál es su función y la importancia dentro del cuerpo humano. Adicionalmente, analizaré o miraremos un caso real a través del cual podemos ver cómo una falla en un nervio craneal da lugar a un trastorno importante que puede afectar la salud de una persona. Comencemos. Bueno, al hablar acerca de los nervios craneales, inicialmente pues vamos a hablar que es un grupo de nervios del sistema nervioso periférico. Derivan desde la cavidad craneal del cerebro. Son 12 en total, surgen desde el cerebro o al nivel del tronco del encéfalo y se empiezan a distribuir a través de agujeros de la base del cráneo en la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen. Eh, Cabe aclarar que no todos los nervios son iguales, no tienen la misma función. Algunos son motores, otros son sensitivos y algunos de ellos tienen dos funciones que son llamados o denominados nervios mixtos. Clasificación de los nervios craneales. En esta instancia es importante resaltar que cada nervio craneal está emparejado y está presente en ambos lados. Son 12 nervios o 12 pares craneales. A estos se les asignaron los números romanos desde el 1 hasta el 12 para identificarlos, para individualizarlos entre sí. Los nervios craneales los podemos clasificar de dos maneras. Una de ellas es según su posición, desde donde emergen, y la segunda es a través de la función que ellos desarrollan o realizan. Con respecto a la posición, entonces inicialmente tenemos a los que emergen por encima del tronco cerebral. En este caso tenemos al par 1 y al par 2. Los que surgen desde el cerebro medio son los pares 3 y 4. Luego vienen los que se generan desde el puente troncoencefálico. En este punto encontramos los nervios craneales 5, 6, 7 y 8. Y finalmente están los que vienen desde la médula oblongada, que son los pares craneales 9, 10, 11 y 12. En cuanto a su función, entonces tenemos los nervios craneales que tienen una función sensitiva. Estos son el 1, el 2, el 6 y el 8. Vienen los que están asociados a la movilidad ocular y de los párpados. En esta tenemos el nervio craneal número 3, el número 4 y el número 6. También tenemos los que están relacionados con el movimiento del cuello y la lengua, la activación de algunos músculos. En este caso están los nervios craneales número 11 y número 12. Eh, Tenemos algunos que son denominados mixtos, que son los pares craneales número 5, el 12, el 9 y el 10. Finalmente tenemos los que funcionan como fibras parasimpáticos, que en este caso son el número 3, el número 12, el número 9 y el número 10. Funciones de los nervios craneales. Cada uno de los nervios craneales tiene una función única, específica y muy importante. Una de ellas es controlar los músculos faciales, las expresiones que hace nuestro rostro, eh, tareas tan sencillas como masticar. También tiene unas funciones un poco más complejas, que son las de transmitir información sensorial de sentidos como el olfato y la visión. Todos los nervios craneales tienen una vital importancia, son esenciales para el funcionamiento del cuerpo humano y los utilizamos en todas las actividades que nosotros desarrollamos cotidianamente. En este momento voy a empezar a nombrarlos uno por uno y hablar acerca de su función
de una manera muy breve. Inicialmente tenemos el nervio olfatorio, que sería el par craneal número 1. Este nervio es sensorial, su función es conducir impulsos olfatorios desde la nariz hasta el cerebro. Este es el par craneal más corto de todos. El número 2 es el nervio óptico. También es el encargado de transportar información, pero en este caso, pues, como su nombre lo dice, es visual, desde la retina hasta el cerebro. Después tenemos el nervio oculomotor, que es el número 3. Este tiene una función motora y a la vez parasimpática. Es uno de los nervios que controla el movimiento ocular y es el responsable del tamaño de la pupila. Después viene el nervio troclear, que es el número 4, el cual lo encontramos ubicado en esta parte. Este es un nervio que tiene una función motora, es el que básicamente permite que los glóbulos oculares, los ojos, se muevan. Luego tenemos en el número 5 al nervio trigémino. Este es un nervio mixto, tiene una función sensitiva y una motora. Su función principal y primordial es la masticación. Sin embargo, también tiene fibras sensoriales que transmiten sensaciones de sentidos como el tacto. También puede transmitir el dolor y la temperatura desde la parte frontal de la cabeza. Posteriormente, tenemos al nervio motor ocular izquierdo. Es un nervio que lo que hace es o desarrolla el movimiento del músculo recto lateral, es el que permite al glóbulo ocular rotar lateralmente. Después viene el nervio facial, que a mi concepto es uno de los más importantes. Este también es mixto, contiene fibras sensitivas y también motoras. Este nervio es el que controla toda nuestra expresión facial y también controla una parte del sabor de la lengua. Después tenemos el auditivo. ¿Dónde tenemos el auditivo? Se me perdió por acá. Aquí lo tenemos, que es el número 8. Este está compuesto por el nervio cloquear, transporta información sobre el sonido al nervio vestibular. Este es importante también porque a través de este nervio es que se tiene el equilibrio. El número 9 es el nervio glosofaringio. Este también es mixto, emerge desde el bulbo raquídeo, tiene influencias en zonas como la faringe, la lengua, el paladar y el tímpano. El número 10 también es muy importante. Este par craneal es el conocido como el nervio vago, es el más complejo y el más largo de todos los pares craneales y inerva órganos del tórax, del abdomen, inclusive también en una menor proporción, tiene cierta influencia en la cabeza y el cuello. Importante también en este par es que es el encargado de disminuir la frecuencia cardíaca cuando la persona tiene un sobresalto, un susto, es el encargado de regular la frecuencia cardíaca, también regula la respiración y la actividad de los órganos del sistema digestivo. Entonces, para mí este es uno de los más importantes. En el número 11 tenemos el nervio espinal o accesorio. Eh, Su función principal es la fonación, el movimiento de la cabeza y de los hombros. Tiene también 3 ramas en su recorrido que inervan los músculos de la laringe, la faringe y el paladar. También llega hasta el trapecio y hasta el esternocleidomastoideo. Finalmente tenemos aquí en esta zona, no se alcanza a ver, el nervio hipogloso.
tiene una función fundamental que es la de coordinar los movimientos de la lengua. Entonces, estos son todas las funciones y nuestros nervios craneales explicaditos de manera general uno por uno. En esta parte de la presentación voy a hablar de una afección al nervio craneal número 7, al nervio facial. En este caso hipotético, pues vamos a hablar de Pedro, la persona que aparece en la imagen. Pedro es una persona activa, normal, saludable. Sin embargo, de un momento a otro, un día empieza a sentir una molestia en su rostro, empieza a sentir como un adormecimiento y una debilidad en la mitad de su rostro, se le desvía, se le desencaja como la sonrisa, no puede cerrar bien el ojo, entonces por esta situación pues decide buscar una ayuda médica para que lo diagnostique. Después de una evaluación exhaustiva, el médico efectivamente le diagnostica a Pedro una parálisis del nervio facial. Esta patología también es conocida como una parálisis débil. eh, Afecta directamente el nervio craneal 7, que es el encargado de los movimientos y de nuestra expresión facial. La causa exacta de esta patología pues no se sabe exactamente, puede variar, pero generalmente está relacionada con una inflamación del nervio. Obviamente a raíz de esto, pues Pedro empieza a experimentar dificultades en su vida cotidiana. Su sonrisa ya no es asimétrica, tiene una incapacidad de cerrar completamente su ojo. Pues esta situación puede afectar su confianza, no puede hablar de manera clara, no se puede comunicar con las demás personas. Adicionalmente, pues tareas simples y cotidianas como comer algo, como tomar algo, se vuelve muy complicado pues debido a la debilidad que se presenta en los músculos faciales. Generalmente los casos de parálisis de Bell, cuando son leves, pues desaparecen en un plazo de aproximadamente un mes. Cuando es un caso un poco más grave en que la cara queda paralizada, se pueden llegar a presentar algunas complicaciones que pues una de ellas muy complicada sería el daño irreversible en el nervio facial, entonces pues la persona siempre va a quedar con su cara, digámoslo así, desfigurada, no puede hablar bien. También puede tener un crecimiento irregular de las fibras nerviosas y puede provocar una contracción involuntaria en algunos músculos. En casos como más atípicos también puede aparecer una ceguera parcial o completa en el ojo que no puede cerrar, pues porque esto también ocurre que genera como una excesiva sequedad, una resequedad, y el rascado que se produce en el ojo pues puede afectarlo de esta manera. Finalmente, pues el médico le recetó a Pedro unos medicamentos antiinflamatorios, lo envió donde un fisioterapeuta especializado para ayudar en la recuperación de su nervio y con el tiempo y con una terapia adecuada y siguiendo pues todas las indicaciones del médico, finalmente Pedro experimenta una mejora significativa en su condición y finalmente se recupera pues de manera completa y su nervio facial finalmente funciona de manera normal. Bueno, de esta manera concluyo mi video, mi presentación acerca de los pares craneales. Me gustó mucho el tema y espero haber sido claro en mis conceptos y que hayan aprendido algo, haberles podido transmitir algo de lo que leí, de lo que investigué. Muchísimas gracias por la atención. Hasta luego.